Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo en su podcast favorito, Tercera Guerra Mundial. Perfecto, ¿cómo estamos, Fidel? Vamos a hacer un análisis, pues, sucinto sobre los problemas que se están suscitando en Palestina, en el Oriente Medio, ¿no? Específicamente lo que acaba de acontecer hace unas semanas con respecto a el ataque de Hamas, ¿no? Claro que sí, Gera. Hoy nos vamos a centrar en platicar sobre el origen de la guerra Palestina-Israel en la estrategia geopolítica de Occidente. El objetivo es analizar las raíces del conflicto en un proceso histórico de más o menos largo plazo, que ahorita nos vamos a dar cuenta que empieza a inicios del siglo XX, ¿no? Es un conflicto que ya lleva 100 años y que desencadena en cosas como estas periódicamente. Para la gente que cree que es un asunto que empezó ayer o que fue una explosión de 2 o 3 personas, eso es falso. Entonces, le damos la bienvenida a la audiencia y le agradecemos su preferencia. Ok, pues, adelante, Fidel, platícanos un poquito sobre qué es lo que sucedió en estos últimos días, qué es lo que ha suscitado este podcast. Pues mira, fíjate que el 7 de octubre de este año, de 2023, aquí, para los que nos ven en YouTube, aquí tenemos una de las tantas portadas que circularon en todo el mundo. Este es del 7 de octubre, es del periódico El País, y así claramente. Ofensiva de las milicias de Hamas en Israel, resumen del 7 de octubre. Para ese día, eh, las fuerzas de Hamas palestinas habían causado 300 muertos en Israel y apenas 232 en Gaza. Hoy, que estamos grabando, es el día 14 de la guerra, pero para este momento se había hecho histórico que el ataque había durado 6 horas y que el ejército de Israel tardó 6 horas en, en, en reaccionar. Muchas gracias. Sí, y bueno, aquí hay un detalle importante que señalar, ¿no? Si bien jamás no pertenece al gobierno, es una milicia armada de resistencia ante la ocupación, y bueno, es considerado por algunos países como un ente terrorista, ¿sí? Pero es muy importante porque algunos dicen, bueno, y jamás lo vinculan directamente como parte del ejército, eh, pues de Cisjordania, y pues no tienen ningún vínculo legalmente. Lo vinculan con Líbano, con Siria, con Así es, Hezbollah y así es. muchas. Bueno, para este 7 de octubre en que Hamas ataca a objetivos civiles, por cierto, Israel tarda 6 horas en responder, pero su respuesta es contundente. De la voz de Netanyahu dice que Israel está en guerra y que va a aniquilar a la población palestina. Entonces, aquí ya hablamos de objetivos disímiles en donde Hamas ataca a la población israelí y el ejército Israel, con toda la fuerza de un ejército de Estado, ya no declara, perdón, que su objetivo militar ya no es solamente una fuerza militar, sino ya es una población completa y ya vienen ahora sí, pues declaraciones escandalosas diciendo que pues van a aniquilar a los palestinos, ¿no? Y esto es importante porque ese es el inicio de lo que ya a partir de ahí y hasta la fecha vemos cada 8 días, o diario, perdón, noticias. Niños que en los hospitales pues son masacrados, ¿no? Sí, y podemos hacer notar que, bueno, el ejército de Israel no es cualquier ejército, es un ejército profesional de los más capacitados del mundo, con un poder incluso nuclear. Se Tiene ojivas considera, nucleares. se considera que es uno de los mayores productores de equipo militar que se exporta al mundo. De hecho, uno de los grandes ingresos del Estado de Israel es la venta de equipo militar. Y no solamente armas, de seguridad militar, por ejemplo, ¿no? El software Pegasus, que se hizo tristemente célebre en el mundo, es de inteligencia militar israelí. Exacto, ¿no? Y bueno, pues se sabe que Israel tiene un montón de espías y agentes secretos en todo el mundo. Así que, Organizados en el Mossad. así es que digamos, es un país pequeño que tiene gran influencia a nivel internacional. Y como alguna vez lo dijo Biden en los años 60, un video que acaba de circular, Israel es necesario para Es un Estados discurso del Unidos. 86, Ah, 86, ¿verdad? pero pues, es vigente. Sí, sí, que Israel, si no existiera, Estados Unidos lo tendría que crear, ¿no? Porque es una manera de que Estados Unidos tenga un control o, bueno, un eje en Medio Oriente, ¿no? Es muy importante. Y justamente es el tema de la importancia de Israel en la región,
para el proyecto de Occidente en general y de Estados Unidos en particular, ¿no? Porque ahorita, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a mencionar los datos, pero el que guste, podemos anexarle todas las citas para que no crean que nosotros, ¿no? Pero para analizar esto, están en boca de los principales líderes, ¿no? Vamos a ver a Biden, a Netanyahu, a Blinken y a muchos más, ¿no? Aquí un detallito importante, ¿no? Es que a lo mejor muchos escaparon de que la situación en Israel previo a este acontecimiento de Hamas tenía muchos problemas, ¿no? El gobierno de Israel incluso se considera que está en recesión o está muy alejado ya de la población. Hubo manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, sobre todo porque ya había ataques directos contra la población palestina, donde incluso los propios judíos ya estaban pues hartos en cierta medida. Y entonces hoy en día la población judía en muchos aspectos culpan a Netanyahu del hecho de ser el provocador de esta crisis, ¿no? Hay que pensar que Netanyahu, pues su origen no es israelita. De hecho, Netanyahu es su nombre que ya se colocó siendo israelita, ¿no? Como muchos de los que han llegado a esa región. Sí, y justamente hablemos de la formación regional, porque, bueno, antes de hablar de Israel en sí mismo, porque Israel se formó de muchas poblaciones, ¿no? Entonces, Israel no es homogéneo, no podemos decir, son los judíos los que atacan a los palestinos. No es un asunto de etnias, no es un asunto de razas, es un asunto del gobierno actual de Netanyahu y de ese sector, utilizan la fuerza del Estado y del ejército para atacar a la población palestina, ¿no? Y también decirlo, por ejemplo, Hamas es una vertiente particular de Palestina, no todos los palestinos son de Hamas, ¿no? No quiere decir que unos sean más malos que los otros, no vamos por ahí, queremos decir que todo tiene sus diferencias y que hay que saberlas ver, ¿no? Sí, y que es importante comprender que esas diferencias, de una u otra manera, fueron las que dieron pie a la conformación del Estado de Israel. Es decir, previo digamos, a la ruptura del Imperio Otomano, había mucha tolerancia con las diferentes religiones, grupos y etnias que convivían en esa región de Palestina. Pero posteriormente, tras la entrada del sionismo, más o menos las primeras referencias hablan de 1873, empieza a haber esa intencionalidad de provocar esa ruptura social para establecer pues un Estado de Israel, ¿no? El sueño de Israel, que incluso la Unión Soviética, para darle pie a esa posibilidad de que los judíos fueran acogidos en una región, estableció cerca de Mongolia una región para judíos. De hecho, algunos judíos se fueron para esa zona, ¿no? Los llamados házaros, ¿no? Bueno, es una región creada posteriormente, que después Stalin los rechaza y los corre, ¿no? Pero digamos que trataba de darle la solución, lo que se llamaba la solución judía, ¿no? Sí, y en Medio Oriente, y el problema de Medio Oriente es muy propio del siglo XX, de inicios de 1900, y tiene que ver con dos factores. Uno, la importancia del petróleo como combustible mundial. Recordemos que antes, 100 años antes, es la revolución industrial y lo que se utiliza es el carbón. Pero encuentran un hidrocarburo más eficiente, que es el petróleo, por muchas razones, que se puede mover en muchos más productos, como la gasolina y más. Se deriva en varias partes, ¿no? No solo incluso los elementos energéticos, sino en subproductos que pueden servir incluso para fertilizantes que ayudan a la tierra. Entonces genera un cambio o una revolución en la forma de hacer la industria. Y se dice que quien controla el petróleo controla la energía que mueve el mundo. Específicamente, pues de este capitalismo que está en auge, ¿no? Como bien dices, mueve los transportes, mueve las industrias y mueve todo lo que se está moviendo, ¿no? Hasta la energía eléctrica se crea a partir de petróleo, ¿no? Entonces, este boom que no existía, bueno, más bien de este modelo del mundo que no existía, es a partir de finales de 1800, ¿no? Prácticamente podríamos considerar que el siglo XX es el siglo del petróleo. Y eso es muy importante, y con esto, para los que nos ven aquí en YouTube, pero para los que nos escuchan en un podcast, de todos modos lo vamos a describir. Tenemos un mapa de las reservas de petróleo crudo en el mundo.
Y a grandes rasgos vemos, por poner un ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá tienen 36,000 millones de barriles de petróleo. Entre Estados Unidos y Canadá tienen entre los dos 200,000 millones de barriles de petróleo. Solo Venezuela tiene 300,000, solo Venezuela. Y esa es una postdata para ver por qué tanto problema, ¿no? Claro. Con Venezuela por el petróleo. Pero aquí el asunto importantísimo es que el Medio Oriente, lo que conocemos como Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todos estos que son el Medio Oriente, tienen aproximadamente 1,000 millones de barriles de petróleo, que es más o menos un poquito como la mitad de todo las reservas de petróleo en el mundo. Eso es importantísimo porque una sola región concentra la mitad de las reservas de petróleo disponibles hasta hoy en el mundo. Esa es una región estratégica. Pero regresemos a inicios del siglo XX, ¿no? Y eso es importante. Ya tenemos el auge del petróleo y vemos qué región en el mundo tiene más petróleo. Pero ahora, lo que aquí vemos como 6 o 7 países diferentes, a inicios del siglo XX era un solo país, o más exactamente un solo imperio, el Imperio Otomano. Y todo el Imperio Otomano tenía el control de este petróleo. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial y con la derrota, ¿no? del Imperio Otomano, aquí hay una persona muy célebre, por ejemplo, Lawrence de Arabia, que es mandado por la corona británica, y esto es bien importante y es la parte que abre al siguiente tema, es Occidente desde el principio tuvo el objetivo político de dividir el Imperio Otomano, porque de esa forma podían hacerse de su petróleo. Eso, y ya estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Entonces dijeron, si dividimos al Imperio Otomano, por eso entraron a la guerra contra los otomanos. Estamos hablando de antes de que ganara. Entonces, cuando por fin logran ganar, dividen Irak, Kuwait, Irán, Irán está por ahí, aunque ellos eran persas, pero es parte de la región. Así es. Los dividen y entonces ahora sí, por líderes, empiezan a hacer acuerdos bilaterales para que el petróleo sea de las grandes empresas holandesas, británicas y demás empresas de Occidente. Ahorita con lo que estás mencionando es muy importante destacar 2 puntos. Uno es que desde el momento en que se divide, la división se hace de tal manera y de tal forma que las estructuras sociales se quebraran, ¿no? Era muy importante. Ello permitía de una u otra manera mantener el control británico sobre la zona. Y en una metodología imperialista, que es muy bien seguida por los Estados Unidos, maneja las estructuras, sobre todo, de generar conflictos internos, ¿no? De tal manera que las zonas siempre tengan que estar pidiendo la ayuda, aparentemente, de quienes a la vez les generan los problemas. Exactamente. Y tú lo dijiste muy bien, y bueno, en una región que el Imperio Otomano llevaba 623 años de existencia. Así es. ¿Cuántos problemas se pueden generar? Muchísimos, como cualquier sociedad. Son musulmanes que viven en un imperio, por eso es que Lawrence de Arabia y otros 2 o 3 cónsules fueron los encargados de ir a hacer acuerdos con los de Arabia Saudita y les dijo, si me apoyan para destruir el Imperio Otomano, te doy tu país, ¿no? Y así nos podemos hacer una larga lista de cómo fueron dividiendo la región. Y cuando por fin termina, bueno, aquí digamos el resumen de esta sección o la síntesis es el proyecto, aquí todavía no está Estados Unidos propiamente, es la Primera Guerra Mundial, el proyecto de Occidente con el Medio Oriente árabe, musulmán, para hacerse del petróleo y de la región con las mayores reservas de petróleo del mundo es dividirlos. Ahora, aquí hay el segundo punto que ya no dije, era la intervención de James Balfour, ¿no? Que era el secretario británico de Exteriores, y bueno, él es el que está a favor de crear el movimiento sionista, de establecerlo y generar un hogar judío en Palestina. Aquí es importante porque sabía o conoce muy bien pues el modo de operandis del fenómeno sionista, ¿no? El sionismo no es el judaísmo y el sionismo tiene un interés un poco más allá. Además, importante considerar que muchos sionistas son muy ricos, controlan muchas cosas
Y bueno, pues es como su posibilidad de generar un estado para ellos, ¿no? De ahí, pues que uno de los principales financiadores de este proyecto, pues tiene el apellido Rothschild. Y lo has dicho muy bien, y nos vamos a quedar con el tema de Israel, porque el proceso que empieza en la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, ahora sí toma la batuta Estados Unidos, pero mantiene los mismos objetivos, mantenerlos separados y aprovecharse del petróleo. Este proceso a veces no se ve, pero es el mismo. Y es el mismo que para el 1917 ya existía, o sea, un año antes de acabada la Primera Guerra Mundial, pero ya se veía se veía posible el triunfo de Gran Bretaña. Gran Bretaña le promete la tierra del ahora sí Israel a los sionistas, que los mencionaste. Así es, que es en 1947. Que se cierra el trato en 1947. Pero lleva 30 años en donde los sionistas le dicen a los británicos, yo te ayudo financiando la guerra como los Rothschild y me das un territorio, ¿no? Para ellos Judea pues es la tierra, ¿no? Entonces ellos dicen, yo te ayudo a ganar las guerras y tú me das una tierra cuando ganes, ¿no? Entonces desde el 17 Gran Bretaña le dijo que sí, pero no les dijo ni cuál ni cuándo. Y fueron 30 años en que los judíos, bueno, no los judíos, perdón, los sionistas, que era el movimiento de los millonarios, como Rothschild, presionaban y apoyaban a Occidente para que les dieran un territorio, que efectivamente se cierra o se concreta en 1948 con ahora sí la formalización del Estado de Israel. Sí, incluso ahí, de ahí posteriormente surge la Primera Guerra Israelí en 1948, que el primer mandato que se hace es expulsar a todos aquellos lo antes posible y se hicieron la destrucción de 531 pueblos, 11 barriadas y la expulsión masiva fue acompañada de masacres, violaciones y encarcelamiento de hombres en campos de trabajo, o sea, campos de exterminio. Y con esto, con este comentario tuyo, damos paso al siguiente mapa, que es justamente esto. En estos acuerdos de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son los británicos los que le dan, por su parte, digamos desde la legislación británica, territorio árabe del antiguo Imperio Otomano a los israelitas, sin previo acuerdo con los árabes. Y entonces llegan y les dicen, bueno, pues nos gusta este terreno porque por X razón, y se los dan. Y eso obviamente, si se presenta así en la historia, pues va a generar muchos conflictos, tal como lo estás diciendo. Si no hay no hay un previo acuerdo, no hay un consenso, y los británicos con la fuerza de ocupación de las armas que tenían, les dicen a los israelitas, aquí instálense. Desde el primer momento, el que los instala con las armas son los británicos. Y eso es importante decirlo porque son los que tenían ocupado el terreno, ¿no? Y es los que les dan, dicen en Palestina. Y los palestinos o el Estado palestino, pues no tiene de otra, pues porque venían de la derrota militar, ¿no? Sí, claro, además ellos eran como la referencia de lo que quedaba culturalmente del Imperio Otomano. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que Palestina es un país o un estado doblemente derrotado desde el Imperio Otomano, y entonces pues no pueden meter las manos en el sentido de que la instalación del Estado de Israel es parte de esta derrota militar. Los árabes lo perciben así, o el mundo árabe desde el primer momento, y por eso es bien importante que aquí nace una hostilidad producto de que la inserción de Israel por parte de los británicos desde un primer momento pues fue hecha para generar hostilidad, ¿no? Eso es bien importante que desde su origen la hostilidad está presente. Y aquí lo vemos en el mapa, en el segundo mapa para los que estamos en YouTube y para los que nos siguen en Spotify, se los describimos. Toda la parte verde son los países que reconocen el Estado de Israel. Como verán, son casi todos los países. Pero aquí hay algo bien importante, que es en gris aparecen los países que nunca han reconocido el Estado de Israel. Y esos son pocos países. Aquí más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, hay un poquito más, pero estos 11, la peculiaridad es que son los que están inmediatamente alrededor del Estado de Israel. Y aquí entonces hay una paradoja pues, geográfica, ¿no? Que sí hay reconocimiento del Estado de Israel, pero de los países que no están cerca de él. Ahora, aquí hay un detalle importante que, por ejemplo, podemos observar que está Egipto, ¿no? Sin embargo, Egipto tuvo una guerra con Israel, la cual la perdió Egipto. Y entonces te comentaba la cuestión de Egipto, pues porque justamente tras la guerra, ¿no? Sobre todo por el canal de Suez,
que es una vía de comercio muy importante. Si bien Egipto pierde, desde ahí surge las primeras resistencias por la liberación de Palestina, ¿no? Egipto, aunque ahorita lo reconoce, históricamente siempre ha estado por lo menos por abajo de la cúpula gubernamental apoyando la causa palestina. Sí, exactamente. Y vamos a adentrar un poquito más adelante sobre las demás regiones. Por ejemplo, está el problema de Siria, el de Líbano, ¿no? Está Hezbollah. Pero lo que estás mencionando es importante porque las resistencias no solamente, digamos, son de los palestinos en sí, sino es una región que se siente hostilizada por un mandato occidental. Y aquí todavía no tiene que ver si Israel son judíos, porque aquí todavía no existe como tal, lo están imponiendo, ¿no? Desde afuera. Entonces los en Medio Oriente lo ven hostil y esto tiene que ver con la estrategia de Occidente, que es Estados Unidos, desde la Guerra Fría, planteó que había que ponerle tapones a la Unión Soviética, ¿no? Ellos lo llamaban como tal tapones. En inglés no recuerdo cómo se diga, pero el concepto es tapón, porque dicen, no podemos, y lo mencionaba la agencia de la CIA, ¿no? O sea, no podemos cercar a la Unión Soviética porque es enorme. Entonces tenemos que elegir unos tapones estratégicos y ahí lo vamos a ir a taponear, literalmente, ¿no? Y a partir de ahí ir explotando. Un ejemplo donde sí le salió fue en Afganistán, ¿no? Pero ese es otro tema que viene a colación porque es el mundo. Y diciendo a colación, fíjate que una de las cosas que yo he observado previo a este conflicto, que tiene que ver un poco la influencia de Ucrania y todo eso, es la habilidad que ha tenido últimamente Rusia para contrarrestar esos tapones. Porque ahorita siempre había habido conflictos interárabes donde Rusia, por primera vez creo que se manifestó, después de tantos gobiernos negativos que tuvo Rusia después de la Unión Soviética, se manifestó como el eje de concordia. Y cuando se establece la paz en la zona, gracias a la intervención rusa, fue una hecatombe mundial porque se seguía un discurso de que era una zona conflictiva, que Estados Unidos siempre tenía que estar interviniendo, como tratando de educar a los buenos salvajes. Y de repente llegan las negociaciones y eso rompe porque ¿cómo puedes controlar una región que está en paz? Ahora, ¿qué vas a inventar? Y eso ha hecho que incluso la OPEP se mueva del control occidental. Bueno, que también Rusia podría ser considerada occidental, pero por lo menos del occidental tradicional hacia otros ejes de poder, que entre esos está Rusia y China, disputando la zona. Sí, y tiene que ver con las consignas. Por ejemplo, China, en su reunión del Congreso del Partido Comunista Chino, dijo, nuestros objetivos son 3, crecimiento económico, paz mundial y socialismo. Y aquí, desde a la distancia de Occidente, que estamos en México, suena a locura, suena como que perdieron la razón. Pero con Medio Oriente tan cerca de Rusia y de China, pues se escucha mejor, ¿no? Y a mí me gusta porque yo creo que México, a pesar de los candados que tiene, ha sabido aprender de eso. Porque, bueno, Rusia hizo su encuentro con los países árabes, después hizo un encuentro de comercio, recientemente asistió la semana pasada a China, bueno, en estos días, para hacer lo de las nuevas rutas, fueron un montón de países conflictuados entre sí, incluso con China, pero fueron y asistieron. Y recientemente el gobierno de México hace una reunión para atender el problema de la migración. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque se nota que los liderazgos tradicionales se están fracturando y otros tienen que dar la cara para tratar de resolver problemas reales que ya están afectando a los países y que no tenemos que estar esperando a que lo resuelva el clásico personaje de siempre. Y es que lo que se está fracturando justamente es lo que estamos viendo en Medio Oriente, que es la estrategia de Occidente, que es cuando se crea el Estado de Israel en el 48, Occidente y Estados Unidos ahora sí ya a la cabeza, lo que ellos quieren es un Estado completamente afín ideológica y culturalmente. Los árabes nunca van a ser iguales a ellos porque son árabes, ¿no? Pero los israelitas sí venían de Europa. Así es. Y muchos son financiados por los israelitas de Nueva York. Ajá, exactamente. Entonces, en Estados Unidos hay un gran lobby de sionistas, ¿no? Y de todos los europeos.
Ahora, cuando se juntan entonces, Estados Unidos le dice a Israel, yo sí te ayudo, te instalo todo, siempre que pues seas mi embajada en la región. Y a partir de ahí, Israel se vuelve la embajada que tiene 3 objetivos, que es anular a los enemigos que sí están abiertamente contra el proyecto occidental, que en el Medio Oriente son varios, normalizar las relaciones con los países que se pueda, que serían como los aliados. En este caso, por ejemplo, podría ser Arabia Saudita y los Que ahí Emiratos. hubo un conflicto Hay un ahorita conflicto. con la declaración de Biden tan torpe, pero bueno, pues es que es Biden. Pero justamente esa es la tercera parte, ¿no? Bueno, entonces tenemos combatir a los hostiles, normalizar a los que se puedan normalizar y fortalecer a los aliados que sí quieran ser aliados. Entonces tenemos, digamos, 3 vertientes, ¿no? Combatir, normalizar y fortalecer, ¿no? Y entonces esa estrategia la ha mantenido alrededor de todo el mundo, con Ucrania, con Taiwán, con Colombia, etcétera. Pero enfocándonos en Medio Oriente, donde Medio Oriente venía de ser un imperio roto, entonces eso todavía es un poquito más difícil. Tan difícil que justamente aquí en este mapa se ve que ya cuántos años llevamos de la creación del Estado de Israel, 63, ¿no? Algo así, 65. 65 años y no ha logrado normalizar las relaciones con Medio Oriente. Sí, sí. ¿No? Y bueno, pues ahí incluso Israel, en en esa suerte de sentirse acompañado con Estados Unidos, pues incluso ha tratado de acrecentar su territorio, invadiendo el Líbano, ¿no? Que es una de las famosas guerras, ¿no? Del 78, y también, pues incluso en Siria, ¿no? Entonces tenemos los Altos de Golán, que es una zona que está en completo conflicto porque, bueno, Israel quiere hacerse parte. Pero no solo por eso, sino porque también en esa zona de Israel, pues han encontrado fuentes gasíferas, ¿no? Y entonces también como una forma de ellos de tener recursos propios, ya que normalmente estaban acostumbrados a importar, por eso la relación que tenía con Arabia Saudita, que bueno, ahorita Arabia Saudita está en un punto donde yo creo que está observando la debilidad de Estados Unidos y la posibilidad de utilizar esa debilidad para tener un control ya sin depender de la bendición de Estados Unidos. Tan es así que se está empezando a mover de manera muy independiente. Sí, y ahí viene, si me permites, el tercer mapa, que nada más es un mapa de división política, este no tiene ningunos colores, sobre la región, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Que, más bien para dimensionar geográficamente, ¿no? Que es efectivamente, por ejemplo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen mucho petróleo, ellos son ahorita los principales aliados de Estados Unidos en la región. ¿Pero a qué precio? ¿No? Ellos sostienen el petrodólar desde el 73, después de que Estados Unidos se acaba el patrón oro. Los árabes, estos países que actualmente son sus principales aliados, no querían y le declararon en el 73 un boicot petrolero a Estados Unidos. ¿No? Para los que recuerden, en el 73 Estados Unidos se vació de petróleo y de gasolina. Fue espeluznante, dice. Y entonces Estados Unidos fue y los amenazó. Y les declaró la guerra y les dijo que los iba a bombardear. Y entonces Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos aceptaron ser el aliado número 1 de Estados Unidos en la región, entre comillas. Porque lo que quiero decir es, si sus aliados más importantes están con la mano torcida, Así es. ¿cómo estarán los que no son sus aliados, no? Sí. Esa es una cuestión bastante a señalar, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentabas de Arabia Saudita, ¿no? Que si hacen declaraciones torpes, pues das pies a que los árabes pues se enojen. Sobre todo porque lamentablemente la manera en la que pues Estados Unidos ha sido su modus operandi siempre no es de un aliado estratégico como tal o como él lo plantea, sino siempre es como de un aplastamiento de te doy algo pero te pongo la bota, que siempre tengas la certeza de que yo te puedo destruir, te puedo aplastar o te puedo derrocar a tu gobierno. Y con eso pasamos a la tercera sección, que sería la penúltima del desarrollo del tema, que es si hay si este Medio Oriente se ha mantenido con la bota en el cuello durante todo este siglo, el siglo americano, entonces cuando llega un proyecto externo con paz, es un oxígeno enorme. Y aquí el proyecto externo de paz es la ruta de la seda
y China, ¿no? Para los que a lo mejor algunos recordarán, hace aproximadamente 2, 3 años, China hizo un acuerdo histórico, perdón, hace apenas como 8 meses, hizo un acuerdo que llevó 2 o 3 años de saldar, que fue una reunión de paz entre Irán, perdón, entre Pakistán e India, y luego entre Irán y los árabes. O sea, China está pacificando la región. ¿Por qué? Porque ahí va a pasar la ruta de la seda. Y todos estos países, por mucho que tengan problemas internos, están accediendo. ¿Por qué? Porque cambiar de relación a que les quiten la bota del cuello, pues siempre es agradable. Aquí hay un detalle importante. Esa posibilidad de quitar la huella, la bota del cuello, la huella, la bota del cuello, está por el hecho de que las potencias de Rusia y China están dando posibilidad a cambiar el comercio. Es decir, antes, si no les compraba a Estados Unidos, no había quién, o posiblemente no había otros comercios, ¿no? Entonces, cuando tienes un cliente único y exclusivo y grosero, es como comprar en esas tiendas departamentales donde les compras y hasta te maltratan, pues resulta que llega otro que te dice, te lo voy a comprar al mismo precio y tú eres mi amigo y voy a invertir en ti aparte. Entonces, pues está invirtiendo en Turquía con la planta gasífera, etcétera. Pero de lo que estás diciendo de la ruta, hay que considerar que son 3 rutas, ¿no? Y Rusia es parte de la ruta del Mar del Norte, pero está la ruta que va a pasar por el mar y aparte es la ruta tradicional que es por tierra y la ruta de Pakistán que incluso es parte tierra, parte mar, ¿no? Que India incluso está un poco sentida, ¿no? Porque evidentemente ahí está pasando por la zona que está en conflicto entre China Ajá. y Pakistán y China es capaz de decir, bueno, yo le cedo mi terreno a Pakistán con tal de que me dejen pasar mis trenes Sí. y mis carreteras, ¿no? Y aquí está el punto nodal que efectivamente estás mencionando, que es Estados Unidos amplía, o hasta la fecha ha ampliado sus rutas comerciales con ayuda de la mano militar. Y China está ampliando sus redes comerciales con ayuda de la paz y acuerdos de cooperación. En este momento, como está el mundo, las piezas que están en el medio, como Medio Oriente, pues se están decantando por un lado. Y eso es importante porque tanta fue la urgencia de dar la cara por parte de Estados Unidos, que fue con Arabia Saudita y le prometió, no sé qué haya sido, porque eso eso fue en agosto, las primeras reuniones, o sea, tiene 2 meses, que si aceptaba la existencia del Estado de Israel, recordemos que Arabia Saudita nunca la ha aceptado, que si aceptaba la existencia del Estado de Israel, también iba a haber favores, ¿no? Y Arabia Saudita había aceptado, e insisto, esto estaba muy verde, todavía no era como ya un acuerdo. Porque está tan caliente que incluso, pues Arabia Saudita es Arabia Saudita. Puedes decir, no es cierto, eso Pues fue sí, ¿no? verbal, ¿no? Ajá. Demuéstralo. Sí, pero se había demostrado la disposición. Imagínense, si Arabia Saudita reconoció a Israel, o sea, también quiere decir que Estados Unidos, quién sabe que haya prometido, ¿no? De eso nunca lo vamos a ver, no vamos a suponer tampoco. Pero imaginemos en un supuesto, más bien, sí, imaginemos que la tirada de Estados Unidos era pacificar para que China no pacificara. Ese es un supuesto. Pero digamos, imaginemos que sí pudiera pasar. ¿Dónde iba a estar los palestinos en este juego? Fuera, ¿no? Porque pudiera ser, tampoco, o sea, aquí no vamos a especular, pero lo que queremos decir es, si por fin toda la región va a reconocer la existencia del Estado de Israel, si hasta ahorita que el Estado de Israel no era reconocido, había apabullado a los palestinos, ahora con el reconocimiento, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Claro, bueno, ¿y qué está pasando todavía, no? Porque, bueno, lo que se ha filtrado de los últimos momentos, pues es que Israel ya tenía un plan, ¿no? Un plan con la región de Gaza, que ya tenía, pues, varios años. Y entre esos es la división de Gaza en 5 microrregiones, las cuales iban a estar, o se supone que tienen que estar controladas por el Estado de Israel. Su finalidad es devastar todo, absolutamente todo. La semana pasada, si mal no recuerdo, o a principios de semana, incluso hasta destruyó una iglesia ortodoxa griega, donde había refugiados. Está la destrucción del hospital con 500 personas fallecidas. Entonces, estaba observando que incluso desde, pues,
hay un montón de veces que han sacado resoluciones de las Naciones Unidas sobre la violencia de Israel contra la población de Palestina, donde tienen que atenderlos y siempre se han quedado en papel, ¿no? Yo no dudo las declaraciones que ha dicho Obrador en los últimos días, López Obrador, de que la ONU es un florero. Porque, bueno, de esas resoluciones que ha surgido. Y hasta le matan gente a la ONU. Y ahora le matan, no, fue una cosa realmente escandalosa el hecho de a cuánta gente han matado, que incluso ya no les interesa la ONU, mataron a toda la gente que trabajaba en la ONU. Y entonces, efectivamente, para cerrar, regresamos, o sea, después de este pasaje histórico por la región, regresamos al conflicto actual, que es efectivamente esta violencia se ha desbordado. Netanyahu dijo hace como 10 años, ahí tengo la cita, le dijo en el Congreso, ahí está, hay una grabación, donde dijo, podemos aniquilar a todos los palestinos. Dijo, y porque mientras tengamos a Estados Unidos de nuestro lado, él puede hacer la narrativa mundial en el que nosotros sigamos pareciendo las víctimas. Con ese cinismo lo dijo. Y entonces aquí ya hay un como contrapunto, hay un cambio de ritmo. Estados Unidos sí lo ha apoyado, pero aún así Israel o los sionistas de Netanyahu quieren más. O sea, ¿qué quiero decir? Estados Unidos no le dice, tú aniquílalos. Les dice, tú haz lo que quieras, pero manténme orden en la región. Y entonces ahora Israel siempre ha dicho, yo puedo hacer lo que quiera, porque Estados Unidos siempre va a saltar por mí. O sea, es una cuestión de que se siente todavía más gallito que el gallito, como dirían, ¿no? Así es, y esto ha provocado que incluso países que no se habían involucrado en el conflicto, ahorita están ya hasta los números, ¿no? Dijeron 3,000 de Hezbollah, no, Hezbollah están listos para entrar. Irán ha dicho que su ejército, en caso de que entren, va a entrar al conflicto. Entonces, ya es una cosa que es brutal. Puede estallar. Sí. Y tiene que ver con este mapa. Siria había sido bombardeada por Occidente y hasta que entró Rusia y se pacificó un poco. Está arriba del actual Israel. Irak está ahí pausado, ¿no? Irán ya está en el conflicto directamente, aunque está un poquito lejos, pero está cerca. Pero mira, es Irán, que está más lejos, está indicando que va a entrar. Irak acaba de hacer, las milicias iraquíes hicieron un tratado ahorita de paz, de tregua con Hezbollah, porque tienen un conflicto, con tal de que les dejen pasar para abrir un frente con ellos. Para entrar. Y yo dije, es que la única manera de tenerlos es que en la locura israelí empiecen a soltar las bombas nucleares. Exactamente. Y siguiendo antes, Libia está abajo de Siria, de ahí es Hezbollah. Y Libia, bueno, Hezbollah es un grupo irregular, se puede decir, pero Libia ha dicho que lo respalda, ¿no? No lo combate. Y ahí están todos para los que estamos aquí en YouTube, vemos cómo Israel está en medio y todos los países árabes están alrededor, que se están hostilizando, como parte de sus gobiernos, como el caso de Irán, pero por parte también de grupos irregulares con el apoyo de los gobiernos como Hezbollah. Y ahorita, bueno, no sé si ustedes llegaron a ver en la red, Egipto mandó un montón de ayuda humanitaria y la respuesta de Israel fue bombardear las entradas para que no entre la ayuda humanitaria, ¿no? Incluso de las declaraciones de Egipto dijo, de un lado hay mucha ayuda humanitaria y del otro lado hay gente muriendo de hambre. Entonces podemos observar que incluso si esto no se organiza, hasta una de esas Egipto entra. Y con eso vamos terminando, ¿qué es lo que está generando en la región? Estamos hablando de la región, que es que Medio Oriente se está despertando su hostilidad contra el proyecto occidental, que de por sí lleva 100 años ahí con hostilidades, pero estaba calmando, ¿no? Entonces, hoy se reunieron en la primera conferencia de la Liga Árabe y todos coincidieron que no van a permitir que Palestina sea aniquilada. Y todos pidieron el reconocimiento del Estado palestino. Imaginemos si todo Medio Oriente se une en una confederación para ayudar a los palestinos. 100 años del proyecto occidental se acabarían, ¿no? Del avance, ¿no? De normalizar las relaciones. Se volvieran a unir la cuestión árabe, que llevan 100 años separados. Y esta reunión, de una u otra manera, le agradecemos a que la región fue pacificada previamente por la intervención de Rusia. Y entonces fue una reunión con los mismos que en su momento
ya se habían reunido, ¿no? Y fue como que ya no hubo necesidad de tener que arreglar otros problemas porque ya estaban solucionados y eso hizo que la convocatoria fuera rapidísima y eficiente y da resoluciones como lo has mencionado. Entonces, bueno, la reunión que tuvieron la semana pasada pues se debe a que ya se habían subsanado los problemas gracias a la venia de Rusia que había generado posibilidades de paz, de tal suerte que inmediatamente se reunieron y ya no tuvieron que atender otros problemas, simplemente qué van a hacer con Ya había, Palestina. ya había canales de Ya había comunicación. canales de comunicación, establecimiento de embajadas y toda esa cuestión diplomática que era inexistente. Perfecto, Gera, muchas gracias. Y para finalizar, te pido que puedas darnos una conclusión de a dónde nos va a llevar esto en qué puede desembocar. Pues es sin lugar a dudas una continuación de esta situación de una tercera guerra mundial. Yo no discuto que sea una tercera guerra mundial, para no variar. Siempre está en las zonas de Europa, Oriente Medio, es como un hobby que tienen esas regiones por establecer problemas mundiales, de ahí que incluso Estados Unidos quiere azuzar una guerra en el Pacífico, ¿no? Con Taiwán, ¿no? Es como que ya no sabemos esta historia. Esperemos que los países tengan la posibilidad de observar que están llevándose hacia el matadero y que puedan mantenerse al margen en algunas decisiones que van más allá de ellos, ¿no? Lo que yo observo, dada la profunda crisis que tiene interna de Netanyahu, es que sí se va a dar una masacre y eso va a hacer que posiblemente pues todo el mundo árabe saque su músculo. Me preocupa porque esto incluye un montón de muertes, más de las muertes que ya hemos observado, porque posiblemente Israel empieza a atacar otros países. Vimos que ayer fue destruida la base militar estadounidense en Siria. Y bueno, pues ya está como que saliéndose, ¿no? Ya se atacó los puertos del Líbano, o sea, Israel ya está empezando a atacar las regiones alrededor. Y bueno, pues yo creo que de esto seguir puede explotar a una región completamente candente y bueno, pues ojalá México logre como siempre mantener una posición ágil. Y me habías comentado fuera de línea sobre la creación de microbloques. Sí, parece ser que el mundo ante esta crisis que se está dando de los imperialismos clásicos de Estados Unidos, pues se está empezando a volverse a conformar en bloques, ¿no? Rusia y China están generando un bloque estratégico muy fuerte, sobre todo China se le está dejando que tenga el control del área pues oriental, ¿no? De toda la zona del Pacífico Oriental, y Rusia a través de sus antiguas colonias mirando hacia el mundo árabe, y yo creo que América Latina tiene esa posibilidad, puede demostrar esa habilidad. Sin embargo, pues en nuestro caso somos todavía muy vulnerables, ¿no? De repente Estados Unidos mete la mano y la gente, como está acostumbrada a agacharse, pues lo hace. En el caso de África, pues estamos viendo que se está conformando un bloque muy interesante de nuevas independencias y está la idea constante de generar un bloque regional, incluso eso con la ayuda también de China. Sí, pues yo lo último que diría es que las guerras mundiales empiezan cuando se sale de control el cálculo. Siempre hay una violencia sistémica que se ha aplicado, no es nuevo, pero en algún momento se sale de cálculo y explota, ¿no? Esperemos que no sea el caso, pero tiene todo el potencial, ¿no? Justo como has dicho, Israel ha empezado a atacar zonas fuera de Israel, pero el otro punto es que se está resucitando la identidad árabe como unidad. El arabismo siempre ha existido, bueno, la identidad árabe y la religión musulmana, pero se está recuperando la idea de región, como siempre ha sido, o como fue al menos los últimos 700 años. No quiero decir que ese sea malo, lo que quiero decir es que de esa forma, si estalla un conflicto, el conflicto puede ser mayor, ¿no? Porque ya estamos hablando de que ya no sería los palestinos contra el pueblo de Israel o contra el ejército de Israel, sería Occidente contra Medio Oriente. Y eso es, solo pensarlo, tiene unas magnitudes. Si ahorita cuántos muertos llevan de civiles inocentes,
en un conflicto de esas dimensiones es el infierno, ¿no? Entonces, esperemos que eso no ocurra. Esperemos. Hoy se reunió la Liga Árabe y me parece que los mensajes que ha dado son de pacificación. China es de pacificación, Rusia es de pacificación. Esperemos que Occidente se sume al mensaje de pacificación y que esto nos quede como aprendizaje de que estamos al borde del abismo nuclear. Y lo Sí, vimos. porque todo el mundo está pensando Estados Unidos, Rusia, y puede ser que el abismo nuclear lo saque Israel. Israel tiene armas nucleares, Irán también. Entonces, en esa región también hay armas nucleares y hay menos acuerdos de desnuclearización. Entonces, esperemos que nos sirva como decir, vimos el abismo de la guerra nuclear. Yo creo que este está más cerca que el conflicto de Ucrania y no parece, pero sí. Decir, vimos de cerca el conflicto nuclear, nos dio miedo y mejor hicimos la paz. Y no que sea el desencadenamiento de una matanza tan enorme, ¿no? Esperemos que eso no ocurra y confiemos. Así es, pues hacemos votos porque esto se logre resolver. Sabemos que no es solamente hacer bailecitos de TikTok por la paz, porque esto es muy complejo, es algo profundamente complejo que tiene que ver con poder, economía, política, geopolítica, geoestrategia, y de todas maneras sabemos que hay líderes mundiales que sí tienen la capacidad y ojalá muevan sus piezas para que esto se dé, esta paz que estamos anhelando. Sí, pues con esto concluimos. Maestro Gerardo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.